cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos el día de hoy, también de meditar en ella, de estar delante de ti. Queremos implorar tu favor, tu gracia, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, para que comprendamos esta verdad, esta palabra, y para que al reflexionar en ella, tu Santo Espíritu quiera obrar en cada uno de nuestros corazones, haciendo lo que tú quieres hacer, prosperando tu palabra en aquello para lo cual la has enviado. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Para esta época se suelen hacer balances del año, inventario de sucesos o de logros, de pérdidas y ganancias, de nuevos propósitos luego de celebrar Navidad. Y muchos siguen todavía sin entender Navidad y seguirán con propósitos equivocados, pues cualquier propósito que no sea glorificar a Dios nos llevará a la ruina total. Pero quienes han conocido a aquel que se hizo hombre para venir a salvar a los hombres, puede iniciar un nuevo año lleno de esperanza a pesar de las dificultades, puesto que tiene a Cristo el Salvador y consuelo universal. Y vamos a meditar en esto precisamente a la luz de este relato evangélico en Lucas 2 del 21 al 38, considerando cómo fue Cristo ese Salvador y consuelo para aquellos ancianos que lo vieron cuando fue presentado en el templo, pero también cómo lo es para nosotros hoy, que hemos creído también en este mismo Salvador y consuelo universal. Y lo primero que quiero que consideremos a la luz de este relato es que Cristo fue dedicado precisamente para esto, para ser el Salvador y consuelo universal. No hay otro Salvador. Y por lo tanto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay otro consuelo de redención de nuestro pecado, sino solamente el Señor Jesucristo. Su nombre significa salvación. El versículo 21 de Lucas nos dice que al tiempo de circuncidar al niño, le pusieron por nombre ¿cómo? Jesús. Y este nombre nos dice, le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido. Si nos retrocedemos un poquito en el capítulo 1, el verso 31, cuando María recibe este anuncio, este saludo del ángel, le dice inmediatamente que tendría que ponerle por nombre Jesús, y que este sería llamado Hijo del Dios Altísimo. También José, cuando recibe la revelación de parte del ángel, se le dice allí en Mateo 1:21 también, que su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación. El nombre Jesús describe precisamente la persona y la obra de nuestra salvación. Él es el Salvador, Él es salvación, y el que lo recibe, recibe salvación. El que cree en Jesucristo es librado para siempre de la culpa, es librado para siempre
de la condenación del pecado. Su encarnación viene a cumplir toda justicia. Miren, Cristo nació como un hijo del pacto. Y aquí se nos muestra que como cualquier hijo del pacto tenía que ser circuncidado al octavo día. Génesis capítulo 17, versículo 12. Alguien que me ayude rápido con esa lectura. Génesis 17, 12. ¿Qué dice? Y en edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos tenían que ser circuncidados. El Señor Jesús viene como un hijo del pacto también y debe ser circuncidado. Pero no solo eso, sino que además este hijo del pacto es especial porque es de aquellos que abren matriz, es el primogénito. Éxodo capítulo 12, versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Y hará de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No, señora. Éxodo capítulo 12, versículo 2. ¿Seguro? A ver, me quedó mal la cita aquí entonces. 13 entonces. Sí, es el 13, capítulo 13, versículo 2. Desde el 1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. María y José van en cumplimiento de este mandato de la ley de Dios de consagrar a su primogénito y de ofrecer sacrificio por la purificación de María. También tenía que cumplir esto. Vamos a Levítico, capítulo 12, del verso 6 al 8. Levítico, capítulo 12, del 6 al 8. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Miren las cosas que se están cumpliendo. Cada cosa de lo que Dios había establecido en su ley se está cumpliendo con el nacimiento de Jesús también. Está llevándose a cabo el cumplimiento perfecto de toda la ley de Dios. Y nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué era necesario que Cristo fuera circuncidado? Si Él era inocente de pecado, siendo Dios. Barnes en su comentario nos dice que se puede responder que era apropiado cumplir toda justicia y mostrar obediencia a la ley. Y nos recuerda la cita de Mateo 3:15, donde el Señor Jesús va para que Juan lo bautice y Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Deja así ahora porque es necesario que se cumpla toda justicia, que se cumpla toda la ley de Dios. Además, decía Barnes también, a menos que hubiera sido circuncidado, no habría podido ser admitido en ninguna sinagoga ni en el templo.
no habría tenido acceso al pueblo y no habría podido ser considerado el Mesías. Así que es Cristo quien vino a cumplir toda la ley de Dios, mis hermanos. Es Cristo quien vino a librarnos de la maldición que teníamos por no cumplir esa santa ley. Gálatas 4:4 nos recuerda que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. La encarnación del Señor Jesucristo definitivamente cumple con toda justicia. Y también notamos en este momento que la pobreza del Señor es nuestra riqueza. Ese es otro aspecto que debemos resaltar acá. La ofrenda que entregan José y María por la purificación ritual, después de haber tenido a su primogénito, es la ofrenda que podían entregar los más pobres. No tenían para comprar un cordero. Y en la ley establecía, si no le alcanza para el cordero, entonces ofrezcan esto. Vayamos otra vez a Lucas y miremos el relato, lo que nos está diciendo. Que ellos llegaron para presentar conforme a la ley del Señor, conforme a la ley de Moisés, versículo número 24, un par de tórtolas o 2 palominos. Un par de tórtolas o 2 palominos. Y acabamos de leer en Levítico que ¿quién ofrecía esto? El que no tenía suficiente para ofrecer un cordero, para comprar un cordero y ofrecerlo. Así que no podemos pensar como algunos manuscritos apócrifos dicen que María era hija de una familia acaudalada, pues de ser así, difícilmente habría pasado dificultades como las que afrontó con el nacimiento de su primogénito. Y como hemos comentado antes, el apóstol Pablo tiene muy presente esta gracia de nuestro Salvador, que nos dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Eso lo encontramos en 2 Corintios 8:9. Esto también se le recuerda a la iglesia de Esmirna, cuando es advertida de las tribulaciones que vendrían. Note que esa era una iglesia a la que no se le hace reproche. No hay reproche para esta iglesia. Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero le dice el Señor, pero tú eres rico. La blasfemia también de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una iglesia que tenía dificultades, que no tenía de pronto todo el bienestar económico que pudiera la gente desear, pero le dice el Señor, tú eres rico. Realmente tú eres rico. Mateo nos enseña ya en el capítulo 13, versículos 45 al 46, que la buena noticia del Evangelio es precisamente tan valiosa, tan importante, y debemos considerarla en tal sentido que vale absolutamente todo. Y dice que el Señor compara el reino de Dios con una perla preciosa, que viene un hombre, la compra vendiendo absolutamente todo, vende todo lo que tiene y compra esa perla, busca hacerse a esa perla, porque vale absolutamente todo, porque no hay nada que se pueda comparar. Mis hermanos, cuando decimos que Jesús es nuestra salvación, podemos entender que no hay nada más que podamos desear fuera de Él, que estamos completos en Él. En estas épocas de balance, mucha gente se queja por no haber alcanzado esto, aquello, lo otro, por no tener esto o lo otro. Miren que en las fiestas de Navidad muchas familias suelen salir de pelea. ¿Por qué? Por la cena, por los regalos o por cualquier otra tontería. Y la gente no comprende que su vida
va más allá que estas cosas temporales y no comprende lo que significa estar completos en Cristo. Jesús es nuestra salvación porque Él se encarnó, vivió, murió y resucitó para esto. Su vida fue dedicada para esto. ¿Es ya Jesucristo tu Salvador? ¿Es ya Jesucristo toda tu riqueza? En segundo lugar, este pasaje nos ayuda a comprender que Cristo, el Salvador y Consuelo universal, es el consuelo de todos los fieles, de aquellos que creen en Dios, de los que esperan a Dios, de los que esperan a sus promesas y dependen de la obra de su Espíritu. Hermanos, lo cierto es que en este mundo tenemos muchas aflicciones, sufriremos mucho dolor de diversas maneras por causa de nuestro pecado. Vemos partir seres queridos, vemos otros alejarse de nosotros, enfrentamos enfermedad, tribulación y angustia, enfrentamos incomprensiones, desazón de toda clase, pero solo Jesucristo es el consuelo de los fieles, el consuelo de los que esperan en las promesas de Dios. Simeón fue uno de ellos. El evangelista señala a este anciano como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, es decir, la aparición del Mesías que les daría descanso. Barnes también comentaba sobre el ejemplo de Simeón y quiero que le prestemos mucha atención. Ningún espectáculo es más sublime que un anciano de piedad y buen carácter esperando la venida del Señor y aguardando pacientemente el momento venidero en que pueda ser bendecido con la visión de su Redentor. Mis hermanos, hoy nosotros que conocemos que Jesucristo es nuestro consolador, podemos también aguardar su venida en gloria mientras vivimos una vida de piedad. Recordemos la instrucción del apóstol en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Leámoslo todos. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A veces como que se nos olvida, ¿no? A veces como que no consideramos o no tenemos presente esta verdad. Simeón es el ejemplo de un cristiano piadoso que aguarda la venida del Señor, que vive a la expectativa de esa venida del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús llama la atención también cuando enseña con diferentes parábolas para que no seamos como aquellos glotones, borrachos, que dicen mi Señor se demora en venir y entonces viven una vida desordenada? Y diríamos, bueno, pero es que nosotros somos cristianos, nosotros no vivimos una vida desordenada. Pero ¿en qué están enfocadas nuestras prioridades? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué le gastamos tiempo? ¿Somos capaces de ver 3 horas una película? ¿Y cuánto tiempo somos capaces de estudiar las Escrituras? De sacar un tiempo de oración, de buscar la presencia de Dios, de compartir la buena noticia con otros. Decimos, no tengo tiempo. Uy, no, pastor, el estudio teológico para allá para los que van a ser pastores.
Pero nosotros no tenemos tiempo para eso. La vida de piedad, aguardando la venida del Señor, para nosotros, hermanos, también será un privilegio muy grande que en nuestros últimos momentos hayamos visto a Cristo por la fe, tal cual la fe que tuvo Simeón. Será lo único que nos sostendrá entonces. Si Dios nos permite llegar a la vejez como llegó Simeón, o estar en una cama a punto de morir, lo único que nos permitirá partir en paz es que hayamos visto al Señor, que hayamos visto a Jesús, nuestro Salvador. Es triste cuando parte un ser querido y es triste cuando una persona está en una enfermedad y se aferra a la vida y siente desesperación y desasosiego en esa situación. Pero el creyente puede tener paz al haber visto a Cristo, que hayamos visto, que hayamos experimentado, que hayamos creído en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que es consuelo de aquellos que por el Espíritu de Dios son llevados a Cristo. Regresemos a nuestro texto en Lucas, capítulo 2, y leamos el versículo número 25 en adelante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué interesante cómo el Espíritu de Dios está guiando, está dirigiendo la vida de Simeón y está guiando todas las cosas para gloria de Dios. A muchos les habría parecido improbable que se cumpliera una promesa así a un anciano como Simeón. Pero Dios cumple su palabra. Dios cumple todas sus promesas. Dios nunca decepciona a los que confían en Él. Simeón confió en Dios y fue movido por el mismo Espíritu de Dios para ir al templo en el preciso momento que José y María llevaban al niño para consagrarlo al Señor conforme a la ley y para ofrecer los sacrificios de la purificación. Es interesante considerar que el Espíritu es el que nos dirige hacia Cristo. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a Cristo para que lo veamos, para que lo contemplemos, para que consideremos su obra. Así que si tú no has contemplado a Cristo, pide al Señor que tenga misericordia de ti y que su Espíritu te ayude a contemplar al Salvador. Y si estás siendo llevado por cualquier otra cosa, si estás siendo guiado, dirigido, encaminado, enfocado a fijarte en cualquier otra cosa que no sea la obra de salvación, si eres llevado a confiar en algo o en alguien que no es el verdadero Salvador y consuelo de los fieles, puedes estar seguro que esa no es la obra del Espíritu. Hay muchos engañadores por ahí diciendo que el Espíritu les dice o les muestra o les revela X o Y cosas. Pero simplemente eso es falso. Esa no es la obra del Espíritu de Dios, porque no están siendo encaminados hacia Cristo. Pero si tú has confiado en el Señor, es porque el Espíritu de Dios te ha traído a Él. Y si hoy contemplas a aquel que nació en un pesebre, murió en una cruz,
pero resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, es porque ha sido guiado por el Espíritu para venir a Cristo, para seguirlo, para servirlo, para esperar por completo en Él, y tu esperanza no será defraudada jamás. Es Jesús el consuelo de los fieles, los que pueden ver a Cristo y tener completa paz. Miren que Simeón no pidió otra cosa fuera de ver la salvación de Dios. Dios le reveló en algún modo especial por el Espíritu Santo a este hombre que ese niño que fue presentado al Señor era el Salvador prometido. Y cuando él ve cumplida esta promesa, su corazón se llena de paz porque vio la salvación de Dios. Ya no había más que esperar. Ya no había más angustia ante la muerte, porque ya había venido la salvación de Dios. Como les decía antes, es doloroso ver partir nuestros seres queridos y no suele ser muy grato pensar en la muerte. Pero si hemos visto la salvación de Dios en Cristo, podemos tener completa paz. Y estamos seguros que si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, también somos del Señor. Si a Él le place llamarnos en cualquier momento, no hay temor, porque nuestros ojos han visto su salvación. Ese debe ser nuestro gozo, mis hermanos. Han visto al crucificado que dio su vida en expiación por nuestros pecados, el que hizo la paz entre Dios y nosotros, el que quitó la enemistad que había con Dios, y por su sola obra ahora nos ha dado paz para con Dios. Que no se nos olvide esto, mis hermanos, que no nos dejemos perturbar por nada de lo que pueda suceder en lo que resta de este año, en el año que viene o en el tiempo que Dios nos tenga. Cristo es consuelo de los fieles, de los que pueden verlo y tener completa paz. Has visto a Cristo tu Salvador y has recibido su paz. En tercer lugar, en este pasaje encontramos que este Salvador y consuelo universal es la luz de todas las naciones. Simeón lo tuvo muy claro y así lo declaró también. David lo tenía claro y lo anunció siglos antes. Este consuelo de la nación de Israel era también consuelo y luz para todas las naciones. Todas las naciones del mundo pueden ver la luz solamente en Jesucristo, el Salvador y consuelo universal. Por eso se nos manda a anunciar el Evangelio, por eso se nos manda a discipular. ¿A dónde? ¿Qué es lo que dice? A todas las naciones. Es Jesucristo, esa luz para todas las naciones. Él es la revelación y la gloria. Vayamos un momentico a Isaías, capítulo 40, verso 5. Isaías capítulo 40, verso 5. Mire lo que anunciaba el profeta: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda carne, todas las naciones verán esta gloria de Dios. 49, Isaías 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora comparemos con nuestro relato en Lucas, del 29 al 32. Ahora, Señor, decía Simeón, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo vio Simeón, pero el profeta decía que lo verá toda carne.
tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Permítame citar nuevamente a Barnes al respecto. Dice: Cristo es una luz para ellos, los judíos, pues por él conocerán el carácter de Dios verdadero, su ley y el plan de redención. Así como la oscuridad se disipa al salir el sol, así también la ignorancia y el error se disipan cuando Jesús ilumina la mente. Jesús nació entre los judíos, a ellos se les había dado las profecías acerca de él, y su primer ministerio fue entre ellos. Por tanto, él era su gloria, su honor, su luz. Pero es motivo de especial gratitud para nosotros que el Salvador fue dado también para los gentiles. Amados hermanos, esta redención no fue hecha en secreto. Dice la Escritura, fue preparada en presencia de todos los pueblos. Es la manifestación de la gloria y de la gracia de Dios para todas las naciones de la tierra. Es la bendición para todas las familias, como se le prometió a Abraham, que leíamos en Génesis 12, versículos 2 y 3. Si has visto a Cristo, tienes la revelación de Dios. Si tu vida está en Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo también es tu gloria, Cristo también es tu honor. Esta luz de todas las naciones también ha venido para juicio. Sigamos leyendo lo que decía Simeón, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María incluso, antes de esto, anunció que Cristo vendría para juicio. Vámonos un capítulo antes, Lucas 1, y leamos del verso 50 al 53. Miren lo que ella decía: Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Y esto por qué? Por este Mesías que venía, pero que venía también para juicio. El profeta Isaías lo mencionó también en el capítulo 8. Vamos a leer Isaías 8, versos 14 y 15. Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Isaías decía que muchos serían arruinados por la venida de este Mesías. Muchos otros, en cambio, serían felices o se salvarían. Muchos de los pobres y humildes que estuvieron dispuestos a recibir a Cristo obtuvieron perdón de sus pecados, obtuvieron paz. Se levantarán de sus pecados, de sus penas, o se levantaron aquí y finalmente ascenderán a la vida eterna. Simeón estaba profetizando que Cristo sería también una señal contradicha, incluso que María sufriría a causa de esto al ver las aflicciones de su hijo. Pero desde antes se le advierte, se le avisa lo que va a ocurrir,
para que pueda ser sostenida con una fe firme en el momento en que esto sucedería. ¿Se acuerdan cuando Cristo es crucificado? El relato del Evangelio de Juan, de las mujeres que estaban allí alrededor de él. Allí estaba María también, viendo al Cristo, al que nació, que se engendró dentro de ella, y lo ve traspasado también. ¿Cómo será el dolor de una madre al ver a su hijo traspasado, crucificado? Bueno, María fue advertida desde antes con estas palabras también. El profeta Isaías anuncia, regresemos al capítulo 8 de Isaías, el versículo 18, una profecía que se va a completar o que se va a evidenciar también en Hechos 28, 22. Pero leamos primero Isaías capítulo 8, el versículo 18. ¿Qué dice? He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Isaías decía, yo soy señal. Ese era su ministerio. Cristo también es señal, pero ¿qué pasó con esta señal? Hechos 28, el verso 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que de todas partes se habla contra él. Señal que fue contradicha. Se hablaba de los seguidores de Jesús como una secta, porque se desviaba de la religión judía que ellos conocían. Lo veían como una secta. Fue una señal contradicha. Nunca se cumplió una profecía con mayor exactitud como esta. Miles han rechazado el Evangelio y por lo tanto han caído en la ruina. Naciones que un día abrazaron el Evangelio lo rechazaron, han blasfemado y están arruinados. No importa que tengan mucho dinero, están arruinados. Sus familias están arruinadas. Sus instituciones están arruinadas y necesitan volverse al Señor. Miles han rechazado el Evangelio y han caído. Miles han blasfemado del Señor. Miles lo niegan, dicen toda clase de mal e incluso estarían dispuestos a crucificarlo si estuviera en sus manos. Pero por otro lado, miles también por Cristo son renovados, justificados y resucitados a la vida y a la paz. El mismo Señor Jesús así lo declaró en Juan capítulo 9, versículo 39. Unos creerían, otros simplemente lo iban a rechazar. Ha sido la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, una señal de juicio y condenación para ti. Muchos que cantaron durante la semana pasada, ven, 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 ven a nuestras almas, pero que rechazan el señorío de Jesucristo, tendrán en la Navidad que celebraron una señal contradicha y una señal de juicio, porque no creyeron en ese que vino un día y se hizo hombre y nació en un pesebre. Será de juicio para ellos. No tendrán excusa delante del santo Dios. Pero Cristo es luz para todas las naciones, gozo de los que esperan en Dios. También nos dice el evangelista que había una mujer especial allí. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 39. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy jovencita, ¿cierto? Muy jovencita, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este gozo para los que esperan en Dios se refleja en la actitud que tuvo Ana, esta profetisa. Una mujer que tenía un don especial de parte de Dios, pudiéramos decir, para hablar, mostrar la salvación de Dios. No se nos da mayor detalle de por qué se le llama profetisa, pero esta mujer hablaba del Salvador, pudiéramos decir que es por eso. Hablaba a los que esperaban la redención de Dios en Jerusalén. Una mujer de 84 años de edad, viuda por muchos años, dedicada al servicio a Dios y a su pueblo. Interesante a lo que se dedicaban las viudas, ¿no? Interesante que las viudas se dediquen a esto en lugar de andar por ahí, como dice Pablo, chismeando. Y que se dediquen de verdad al Señor, las que dependen por completo de Dios. Bueno, esta mujer, yo no sé cuál sería la condición, tampoco podemos especular acá más. Solo se nos dice que constantemente servía a Dios. En el lugar donde se celebraba la adoración a Dios en ese momento, allí estaba ella, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, presentando a Dios intercesión a favor de otros y rogando seguramente por la venida de este Salvador. Y esta mujer ahora da gracias a Dios por el Salvador que ha llegado. Y esta mujer consolaba también a los que en Jerusalén esperaban la venida de este Salvador. ¡Qué ministerio tan precioso, hermanas! ¿Se imaginan ustedes, hermanas, llegar a ser unas ancianas así? Unas ancianas dedicadas al servicio de Dios y proclamándole a todo el mundo el consuelo que hay en Cristo. No unas viejitas chismosas, no unas viejitas por allá entrometidas, sino que consuelan, que enseñan, que muestran a Cristo. ¿No era de eso lo que hablaban las mujeres en su estudio de maternidad espiritual? ¿No es eso lo que les dice Tito que deben hacer? Pero muchas no se quieren preparar para eso, ¿no? Creen que van a estar jóvenes toda la vida. Bueno, qué gran servicio el que las mujeres ancianas en la iglesia pueden prestar al Señor, consolar a los que esperan en Dios con el gozo de ver al Salvador. Que las ancianas hablen de Cristo, que enseñen a otros a gozarse en Él, a encontrar su consuelo solo en Él. Este es un grande servicio a Dios, acompañado de oraciones fervientes y, si es posible, también de ayunos en dedicación exclusiva al Señor y Salvador. Cristo fue el gozo de Ana. Cristo fue el gozo de todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cristo ha sido el gozo de toda la iglesia a lo largo de la historia. El gozo de los que esperan por completo en la obra de solo Cristo. No en sus propias capacidades, no en sus propios dones o sus posesiones. Iglesia, ¿es solo Jesucristo tu gozo completo también hoy? Para este nuevo año que inicia para nosotros, nuestro propósito ha de ser glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Viniendo al Señor, contemplando al Señor, que es consuelo universal, que es nuestro consuelo y nuestro gozo. Así que procuremos servirle de la mejor manera, como Él lo establece en su palabra. No escatimemos recursos en vivir para su gloria, en anunciar a otros que solo Él es Salvador y consuelo universal. Miremos a Él cada día como nuestra esperanza, nuestro Salvador, nuestro Consolador. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos,
En el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres Salvador y Consuelo universal. Eres nuestro Salvador y eres nuestro consuelo. Te pedimos que tengas misericordia también hoy de nosotros y nos ayudes a considerar esta obra gloriosa de salvación, esta señal de tu gloria, de tu gracia y esta señal del gozo que podemos tener hoy nosotros, la esperanza viva que podemos tener hoy nosotros. Perdónanos por cuantas veces nos dejamos perturbar por circunstancias, situaciones o inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón, que nos hacen perder de vista que tú eres nuestro consuelo y nuestra esperanza. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a tener nuestra mente y nuestra mirada puesta solo en Cristo, buscando su gloria, buscando su honor, buscando servirle. Ayúdanos, por favor. Extiéndenos tu favor y tu gracia, incluso si es necesario pasar por situaciones adversas, por circunstancias difíciles. Ayúdanos, Dios, a tener claridad de lo que tú has hecho, para que haya gozo en nuestros corazones y la disposición de servirte, de honrarte y de vivir aguardando la esperanza bienaventurada de la venida en gloria de nuestro Salvador. Ayúdanos en este año que comienza, encamina nuestros pasos y permite que con gozo te podamos servir. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, te damos muchas gracias. Amén y amén.